Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a Camps and More. Hoy viajamos de nuevo al pasado, viajamos en el tiempo, retrocedemos hasta los mágicos años 80 para traerte la Olympus AF1. Quédate y te lo cuento. Y es que hoy tenemos entre nosotros un mito, un pequeño mito, y es que esta cámara fue la bomba cuando salió. ¿Por qué? Porque fue de las primeras resistentes a salpicaduras, al agua, tenía autofocus y estaba lista para todo. Pero ¿ha envejecido como el buen vino? ¿Ha envejecido bien? Vamos a descubrirlo. Not only is a 35mm Olympus Infinity totally autofocus, auto quick flash, auto everything, it's also totally weatherproof. The Olympus Infinity, absolutely great pictures, absolutely no hassle. Era el año 1986, Top Gun arrasaba en el cine, Madonna dominaba los charts y Olympus dijo ¿por qué no revolucionar las cámaras compactas? Y así nació esta Olympus AF1. Su precio de lanzamiento rondaba los 25.000 yenes, unos $150 de la época. Y sí, no era barata, pero era un lujo práctico para los amantes de la fotografía casual. Y es que en Japón se ganó el nombre de Nurepika, que quiere decir algo así como flash mojado. Desde luego se lo ganó a pulso. Y traía lo que cualquier fotógrafo casual podía necesitar: una óptica muy versátil, 35mm f2.8, una distancia mínima de enfoque de 75 centímetros, autofocus con botón de bloqueo, autoexposición, autoflash, autoavance, autotemporizador, auto todo. ¿Qué más quieres pedir? Todo ello envuelto, por supuesto, en la calidad de Olympus. El cuerpo es robusto y elegante, con ese aire retro que hoy en día amamos tanto. Está construida en plástico, pero del de buena calidad. Aguanta bien el tiempo. Además, pesa solo 280 gramos. Sí, cabía en el bolsillo de tu chaqueta sin problemas, pero no el del pantalón. No te vuelvas loco. Y déjame que te cuente un poco más de la cámara, en este caso por fuera, para que veas cómo funciona. Y vamos a empezar, como siempre, por la parte de arriba. Encontramos en la parte de arriba el logotipo de Olympus, un botón que tiene una marquita, digamos, para que sepas que está como más profundo y que solo puedes apretar pues con un bolígrafo, un punzón o alguna cosa de estas, que es el botón de rebobinado forzado. Tenemos a continuación el botón de self timer, el temporizador. Tenemos, bueno, en este caso el logotipo de Past, típico de la época, para saber que la cámara ha pasado los controles de calidad, y tenemos el contador de fotogramas a continuación, seguido del botón de obturación, que es, bueno, de un tamaño normal, regular, así alargadito, y que es muy suave en el manejo. Tenemos por la parte trasera el botón de Focus Lock. Focus Lock lo que hacemos es apretar el botón y reencuadrar para mantener el enfoque. Luego tenemos el visor, un visor que es suficientemente grande, no es el más grande del mundo, pero para ser una cámara compacta está bien. Tenemos esta talpita que alberga las baterías y tenemos esta ventanita a través de la cual vemos nuestra película. Y sigo girando la cámara para enseñarte la parte de abajo, en la cual tenemos número de serie, Made in Japan, esta cámara todavía estaba hecha en Japón, y tenemos la rosquita para el trípode, pero en este caso esta montura es de plástico, así que con cuidadito, porque si metes mal la rosquita puede ser que te la cargues y no puedas montarla en el trípode nunca más. Vamos a darle la vuelta otra vez a la cámara y vamos a la parte principal, que es la parte que ves cuando te están haciendo la foto, la parte delantera, en la cual tenemos esta tapa que desliza al más puro estilo y diseño de Olympus, y que tiene sobre ella el logotipo de AF1, Autofocus 1. Detrás vemos el objetivo, este Zuiko. Sabéis que Zuiko siempre en Olympus es sinónimo de calidad, de gama alta. Si el objetivo es de gama un poco más baja, que no malo, un poco más baja, pondría Olympus, pero pone Zuiko, lo cual es importante. 35mm f2.8. Esa es la apertura máxima de nuestra óptica. Y tenemos aquí, con estas letras tan ochenteras, este símbolo de autofocus. Tenemos el visor, tenemos los sensores para autofocus, etcétera, y tenemos el flash. El flash es uno de los handicaps de esta cámara porque se dispara automáticamente siempre que lo necesita. Entonces no puedes controlarlo ni puedes, digamos, forzar que la cámara abra más a una apertura más amplia, por ejemplo f2.8, y evitar utilizar el flash. No es algo posible con esta cámara. Pero bueno, ya te digo yo que tampoco es un mal muy grande. Sí que es verdad que a los que nos gusta disparar sin flash, pues bueno, no saber cuándo va a saltar es un poco rollo, pero la verdad es que da igual, la cámara hace unas fotos bestiales y si tienes muy buena luz no va a necesitar el flash. A continuación, logotipo de la marca, de Olympus.
Por el lado derecho tenemos este asidero, digamos, para la correa. Esta es la correa que viene de serie con la cámara, como veis. Y tenemos el mecanismo de apertura de la portezuela trasera, que en este caso se desliza hacia arriba. Y hacia arriba nos deja ver la parte tan pequeñita donde enganchamos nuestra película, nuestro carrete. Lo dejamos enganchado aquí. Tenemos el lector de código de X y meteríamos la película arrastrándola hasta esa marquita roja, y al cerrar la tapa la cámara va a coger directamente la película automáticamente sola. Por la parte izquierda tenemos poco más que alguna pegatina de la época y ya estaría lo que es la cámara por fuera. Déjame que te enseñe cómo dispara. Este es el ruido que produce, incluso disparando el flash. Como ves, es súper rápida en el enfoque y es súper rápida en el disparo. Es un botón muy sensible, el del obturador, y como ves es tremendamente silenciosa. El ruidito que hace es muy poco, muy poco. Vamos a verla de frente. Vamos a hacernos una autofoto. Cierra los ojos, que te viene el flashazo. Déjame que antes te cuente cómo funciona el self-timer, el temporizador. Tenemos que apretar el botón de temporizador y apretar el botón de disparo. Entonces se enciende esta lucecita y vamos a ver cómo al cabo de más o menos 10 segundos, como viene siendo habitual, la cámara va a terminar disparando ella solita. Nos hace ese brinqueo como que ya viene y ahí la tienes. Me acaba de dejar ciego completamente. Pero bueno, esto era lo que quería mostraros. Para utilizar el Focus Lock hacemos exactamente lo mismo. Apretamos donde queramos enfocar y entonces reencuadramos y disparamos. Esta sería la historia. Hay un truquito si quieres que no salte el flash, pero es un poco tricky, que es enfocar con el Focus Lock a una fuente de luz y en teoría cuando tú disparas no estaría disparando el flash. Pero no os lo aconsejo porque seguramente ni saldrá enfocada ni saldrá con la luminosidad requerida. Y vamos a colocar la película en esta cámara, en esta Olympus AF1, abriendo lo primero la portezuela. En este caso se abre hacia arriba, como su hermana pequeña, la MJU. Olympus haciendo las cosas siempre al revés que todo el mundo. Ponemos el carrete en el lado derecho, como ves, de esta manera. Estiramos hacia el otro lado y vamos a cerrar la compuerta. Y ver qué ocurre. Y lo que ha ocurrido básicamente es que la cámara ha avanzado los fotogramas, lo cual quiere decir que ha cogido la película correctamente bien y que está lista para abrir la tapa y funcionar. A por ello. Y aquí una breve comparativa entre la AF1 y la Olympus MJU, la Miu 2, y como ves la diferencia en el tamaño es sustancial, siendo que la AF1 ya es pequeña de por sí, pero bueno, tiene esta forma también más cuadradota, es más alta, es más ancha y es más profunda. La verdad es que el tamaño de la MJU es tremendamente discreto, como puedes apreciar. Por la parte de arriba también apreciamos que están todos los mandos en la AF1 y la MJU solo tiene el botón de disparo. Y por contra, esta tiene la pantalla de LCD que carece la AF1, porque aquí simplemente tenemos todo lo que es controles por esta parte de aquí y el botón de Focus Lock, que la Miu 2 no tiene. Y esto sería todo sobre la cámara en cuanto al manejo, muy sencillita y pues ahí la tenemos. Y aunque es una cámara chulísima, siempre puede haber alguna cosita que no sea de lo mejor del todo. Y eso puede ser, por ejemplo, cosas como el enfoque en condiciones de poca luz, aunque es verdad que el enfoque por infrarrojos es brutal e innovador. Claro, con poca luz, pues en un momento dado puede fallar. No tiene controles manuales, o sea que los que nos gusta trastear con la cámara, pues eso, no vas a poder. Y dentro de esto incluimos que el flash no es desactivable. También he de decirte que esta cámara en su momento no estaba sola, tuvo competencia fiera en la Canon AF35M, por ejemplo, o en la Nikon L35, en este caso las dos pasaron por el canal, la L35 en la versión sumergible, la AF-AW, aunque sin duda la Olympus era la más pequeña de las tres y la verdad es que es una pasada de cámara. Y esta preciosidad la puedes encontrar en el mercado de ocasión, depende del estado, si se cae a cachos o no, entre 50 y 150 euros. Lógicamente su lente Zuiko sigue siendo un espectáculo y el hecho de que sea resistente al agua la hace aún más divertida por si te caen 4 gotas por la calle.
Entonces cuéntame, ¿qué te parece la cámara? ¿Se la pedirías a los Reyes? ¿Te ha gustado el vídeo? Si fue así, deja tu like, deja tu comentario, sabes que te leo, te contesto enseguida que lo veo, y suscríbete al canal para más contenido como este. Como siempre, un abrazo grande y paz. Ain't got time to kill, I got time to feel. I took the red pill. I know life's short, so I wanna live real, but how's it supposed to feel?